Me llamo Ana Martínez, tengo 35 años, y hasta hace 6 meses pensaba que tenía una vida perfecta. Era la CEO de Martínez Construcciones, la empresa que mi padre construyó desde cero. Estaba casada con Roberto, mi novio de la universidad, y teníamos una hija de 8 años, Lucía. Pero todo cambió cuando mi padre falleció. Papá siempre fue mi héroe. Comenzó como obrero de construcción y, poco a poco, construyó una de las empresas constructoras más respetadas de la ciudad. Ana, me decía cuando era pequeña, no importa cuán alto construyas, siempre recuerda los cimientos. Esas palabras se convirtieron en el lema de nuestra empresa. Cuando me gradué en ingeniería civil, papá me incorporó a la empresa desde abajo. Trabajé en cada departamento, aprendiendo cada aspecto del negocio. Roberto, mi entonces novio, también se unió a la empresa como asesor financiero. Papá confiaba en él como en un hijo. Tu esposo tiene un don para los números, me decía papá. Entre tu conocimiento técnico y su experiencia financiera, la empresa estará en buenas manos cuando yo me retire. Lo que papá no sabía era que Roberto tenía otros planes. El día que papá murió de un ataque al corazón, toda la empresa se paralizó. Era más que nuestro fundador, era el corazón de Martínez Construcciones. En el funeral, mientras yo apenas podía mantenerme en pie, Roberto se ocupó de todo. Tú descansa, amor, me decía. Yo me encargaré de la empresa. Y vaya que se encargó. Una semana después del funeral, descubrí que Roberto había estado desviando fondos de la empresa durante años. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas más grandes. Cuando lo confronté en su oficina, su respuesta me dejó helada. ¿Qué esperabas?, dijo con una sonrisa burlona. ¿Que me conformara con ser el yerno del jefe toda mi vida? Tu padre era un viejo obstinado que se negaba a modernizar la empresa. Ahora que no está, podemos hacer las cosas a mi manera. Es mi empresa, le recordé, tratando de mantener la calma. Papá me dejó el 75% de las acciones. Ah, sobre eso. Su sonrisa se volvió más amplia. Deberías revisar los documentos más recientes. Como tu esposo y asesor financiero, tengo derecho a la mitad de tus acciones. Y ya he comprado las acciones de otros accionistas minoritarios. En realidad, querida, ahora tengo el control. Mi mundo se derrumbó. No solo había perdido a mi padre, sino que el hombre que amaba había estado conspirando contra mí todo este tiempo. Esa noche, mientras Lucía dormía, revisé todos los documentos de la empresa. Roberto tenía razón en una cosa, como mi esposo, tenía derecho a una parte de mis acciones. Pero había algo que él no sabía. Carmen, llamé a mi asistente, que había trabajado con papá durante 20 años. Necesito que me consigas una cita con el señor Chen. ¿El señor Chen?, preguntó sorprendida. Pero tu padre siempre se negó a hacer negocios con él. Mi padre ya no está, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Y necesitamos ayuda. Al día siguiente, presenté los papeles de divorcio. Roberto se rió cuando los recibió. ¿Crees que esto cambiará algo?, dijo. Ya tengo el control de la empresa. En cuanto el divorcio se finalice, venderé todo y me llevaré a Lucía conmigo. No te atrevas a amenazarme con mi hija, respondí, manteniendo mi voz firme a pesar del miedo que sentía. ¿O qué? ¿Llamarás a papi? Oh, espera. Salí de su oficina con lágrimas en los ojos, pero no de tristeza. Eran lágrimas de rabia. Roberto no solo había traicionado mi confianza y la memoria de mi padre, sino que ahora amenazaba con quitarme a mi hija. Lo que él no sabía era que yo también tenía unas bajo la manga. Papá siempre decía que en los negocios, como en la construcción, hay que tener un plan de contingencia. Y mi plan tenía nombre y apellido: James Chen, el empresario más temido del sector inmobiliario. El restaurante donde me reuní con James Chen era el tipo de lugar al que mi padre nunca iría. Demasiado elegante, demasiado pretencioso, solía decir. Pero sabía que Chen se sentiría cómodo aquí. Señorita Martínez, dijo Chen mientras se sentaba. O debería decir, señora González. Prefiero Martínez, respondí secamente. Pronto volveré a usar solo ese apellido. Chen sonrió. Era un hombre intimidante, conocido por absorber empresas en dificultades y convertirlas en minas de oro, o destruirlas en el proceso. Su padre rechazó mis ofertas durante años,
comentó mientras servía vino en nuestras copas. Era un hombre terco, pero admirable. Construyó algo especial. Y ahora mi esposo quiere destruirlo, añadí. Ah, sí. Roberto González. Chen sacó una tablet y comenzó a deslizar su dedo por la pantalla. Interesante personaje. Sabía que ha estado en contacto con Davidson Properties. Mi corazón se detuvo. Davidson Properties era nuestra mayor competencia, conocidos por comprar empresas familiares y despedir a todos los empleados. No, susurré. No lo sabía. Tienen una reunión programada para la próxima semana. Supongo que planea vender tan pronto como el divorcio esté finalizado. No puedo permitir que eso suceda, dije. Hay familias que dependen de nosotros. Personas que han trabajado con mi padre durante décadas. Chen dejó la tablet y me miró fijamente. ¿Qué está dispuesta a hacer para evitarlo? Lo que sea necesario, respondí sin dudar. Bien, sonrió. Porque tengo una propuesta interesante. Durante las siguientes 2 horas, Chen me explicó su plan. Era arriesgado, pero brillante. Para cuando salí del restaurante, tenía una nueva perspectiva y una estrategia clara. Los siguientes días fueron un torbellino. Mientras Roberto se pavoneaba por la oficina, actuando como si ya fuera el dueño absoluto, yo trabajaba en silencio con Chen y su equipo legal. Una semana después, Roberto entró en mi oficina sin llamar, como era su costumbre últimamente. Tenemos que hablar, anunció, arrojando un sobre en mi escritorio. Mi abogado ha preparado una oferta. Te doy $100 por tus acciones restantes. $100, pregunté, manteniendo mi voz neutral. Es más de lo que valdrán cuando termine contigo, sonrió. Además, si no aceptas, te demandaré por mala gestión. Tengo pruebas de decisiones cuestionables que has tomado últimamente. Carmen, mi asistente, quien había estado escuchando desde su escritorio, soltó una risita. ¿Qué es tan gracioso?, espetó Roberto. Señor González, dijo Carmen con una sonrisa conocedora, tal vez debería saber quién es nuestro nuevo inversionista mayoritario antes de hacer amenazas. Nuevo inversionista. Roberto palideció ligeramente. ¿De qué estás hablando? Como si fuera una señal, la puerta de mi oficina se abrió, y James Chen entró, seguido por su equipo legal. Señor González, saludó Chen con una sonrisa depredadora. ¡Qué oportuno! Justo íbamos a llamarlo. Roberto se tambaleó hacia atrás. ¿Chen? ¿Qué hace él aquí? Oh, no lo sabías, respondí, disfrutando por primera vez en semanas. El señor Chen ahora es dueño del 40% de Martínez Construcciones. ¿Y adivina qué? Resulta que papá dejó algunas acciones en un fideicomiso para Lucía, administrado por un fideicomisario independiente. Acciones que tú no puedes tocar. No, no es posible, tartamudeó Roberto. De hecho, lo es. Intervino uno de los abogados de Chen, extendiendo varios documentos sobre mi escritorio. Y tenemos más noticias interesantes. Hemos estado investigando ciertas transacciones financieras irregulares. ¿Le gustaría explicar estos depósitos en su cuenta en las Islas Caimán? El rostro de Roberto pasó del blanco al verde mientras el abogado continuaba exponiendo las evidencias. Transferencias sospechosas, documentos alterados, reuniones secretas con Davidson Properties. Todo estaba allí. Esto es un malentendido, balbuceó Roberto, aflojándose la corbata. ¿Puedo explicarlo? ¿Explicar cómo desviaste más de $2 millones? Preguntó Chen, su voz tranquila pero amenazante. ¿O prefieres explicar tus reuniones con Davidson mientras todavía eras el CFO de esta empresa? Porque eso suena bastante a espionaje corporativo. Roberto se desplomó en una silla. Por primera vez desde la muerte de mi padre, vi miedo real en sus ojos. ¿Qué quieren?, susurró. Me levanté de mi escritorio y caminé hacia él. Quiero que firmes la renuncia a tus acciones. Todas ellas. También quiero la custodia completa de Lucía. No puedes quitarme a mi hija, gritó, recuperando algo de su arrogancia. ¿De verdad quieres ir a la corte?, intervino uno de los abogados. Porque tenemos suficiente evidencia de fraude financiero para enviarte a prisión por una larga temporada. ¿Cómo crees que eso afectará tus derechos de custodia? Roberto me miró, y por un momento vi al hombre del que me había enamorado hace tanto tiempo.
Pero ese hombre ya no existía. Dame los papeles, dijo finalmente, derrotado. Mientras firmaba documento tras documento, Chen se acercó a mi escritorio. Hay algo más que deberías saber, dijo en voz baja. Tu padre y yo éramos rivales, pero nos respetábamos. Hace 6 meses, me contactó. ¿Qué? Lo miré sorprendida. Sospechaba de Roberto. No tenía pruebas, pero su instinto le decía que algo andaba mal. Me pidió que te cuidara si algo le pasaba. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos. Papá, siempre pensando adelante, siempre protegiéndonos. ¿Por eso aceptaste ayudarme? Chen sonrió. Eso, y porque sé reconocer a un buen líder cuando lo veo. Tu padre construyó esta empresa con integridad. Tú la has mantenido con la misma integridad a pesar de las circunstancias. Ese es el tipo de socio que quiero. Después de que Roberto se fue, me quedé sola en la oficina de mi padre. Sus fotos aún adornaban las paredes, él con su primer equipo de construcción, en la inauguración de nuestro primer gran proyecto, sosteniendo a Lucía el día que nació. Tenías razón, papá, susurré. Los cimientos son lo más importante. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Con Chen como socio minoritario, modernizamos la empresa pero mantuvimos los valores fundamentales que mi padre había establecido. Cada empleado que había estado con nosotros durante años conservó su trabajo, y muchos de ellos fueron promovidos a posiciones de mayor responsabilidad. Roberto, según escuché, se mudó a otro estado. Le envía cartas a Lucía ocasionalmente, y puede verla durante las vacaciones, siempre bajo supervisión. Fue difícil explicarle a mi hija por qué papá ya no vivía con nosotras, pero es una niña inteligente. A veces las personas hacen cosas malas, le dije, pero eso no significa que no podamos hacer cosas buenas. Un año después de aquel día en mi oficina, inauguramos nuestro proyecto más ambicioso, un complejo de viviendas asequibles para familias trabajadoras. En la ceremonia de inauguración, Chen me sorprendió anunciando que el complejo se llamaría Residencial Eduardo Martínez, en honor a mi padre. Tu padre estaría orgulloso, me dijo Chen después de la ceremonia. No solo salvaste la empresa, la hiciste más fuerte. Tuvimos buenos cimientos, respondí, sonriendo mientras veía a Lucía jugando con los hijos de nuestros empleados en el nuevo parque del complejo. Esa noche, mientras guardaba algunos documentos en la oficina de mi padre, ahora mi oficina, encontré una nota escrita con su letra característica, guardada en su viejo escritorio. Querida Ana, si estás leyendo esto, significa que mis sospechas eran correctas y necesitaste la ayuda de Chen. No te sientas mal por aceptar su ayuda. A veces, ser fuerte significa saber cuándo necesitamos apoyo. Construí esta empresa para ti y para Lucía, pero más importante, la construí con valores. Sé que mantendrás esos valores vivos, no importa qué. Recuerda siempre, los edificios más altos tienen los cimientos más profundos. Te amo, papá. Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras guardaba la carta. Papá siempre supo que este momento llegaría, y como siempre, se aseguró de que estuviéramos protegidas. Hoy, Martínez Construcciones es más fuerte que nunca. Hemos expandido nuestras operaciones, pero mantenemos el mismo compromiso con la calidad y la integridad que mi padre estableció. Cada nuevo proyecto comienza con una revisión detallada de los cimientos, tanto literal como figurativamente. Y en mi oficina, junto a las fotos de mi padre, hay una nueva foto, Lucía, con su casco de construcción, poniendo la primera piedra de nuestro último proyecto. Porque al final, eso es lo que mi padre nos enseñó, que los verdaderos cimientos no están hechos de concreto y acero, sino de valores y amor familiar.